Pues inicio del curso pastoral, lo mismo que el curso escolar, y que ha sido fuerte además y gozoso en nuestra diócesis, precisamente pues con dos grandes acontecimientos que hemos vivido días pasados y además llenos de gozo, llenos de alegría y de comunión. Uno, el año de la clausura de la conmemoración jubilar lebaniega; otro, la festividad de nuestra patrona, Nuestra Señora Bien Aparecida. Y las dos celebraciones pues con muchísimos fieles, con muchísimas personas y llenos de alegría. Buenas noches, don Vicente. Buenas noches, querido Gervasio. Pues sí, precisamente, porque de verdad que ha sido un inicio, un pistoletazo de salida muy alegre, muy gozoso. Efectivamente, han sido dos grandes acontecimientos eclesiales para nuestra diócesis de Santander, tanto la clausura de la conmemoración jubilar lebaniega, que fue presidida, como sabemos, por el señor nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratrini, con la presencia también de nuestro querido arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, del anterior obispo, don José Vilaplana, ahora obispo de Huelva, de los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo, con bastantes sacerdotes, consagrados y fieles laicos. Y ha sido pues un digno colofón de lo que han sido estos meses de la conmemoración jubilar lebaniega. Y al día siguiente pues esa romería multitudinaria a la Virgen, nuestra patrona, de Reina y Madre de la Montaña, la Bien Aparecida, allí en la colina de Somaot, que era pues como un templo cósmico, con ese cielo tan esplendente y la alegría en tantos rostros de niños, de jóvenes, de familias y de adultos. Han sido dos acontecimientos por los que damos gracias a Dios y nos ayudan y nos animan a impulsar con nuevo brío el comienzo de un nuevo curso pastoral. Y la continuidad, ya la tradición de las jornadas de formación en nuestro seminario, que reúne con cita a laicos, también sacerdotes y religiosos, lógicamente, de toda la diócesis. Y por cierto, este año tenemos que decir con mucha alegría que se ha superado ampliamente la cifra de los 200. Es una semana de formación, pero y yo diría que tan importante como la formación, la propia convivencia que durante estos 4 o 5 días se crea en el seminario. Sí, son unas jornadas que ya tienen una rica y larga andadura. Estas son las 10º, por tanto ya la 10ª edición, con el lema este año tan sugerente: ser creyentes para ser testigos. Como dices, ha tenido una participación muy amplia, nos has desbordado las previsiones, más de 200, también bastantes jóvenes, que esto es un signo de esperanza, con grandes ponentes como don Pedro Escartín, gran conocedor del mundo de los laicos, Ninfa Guap, que es también muy conocida en el mundo del cine y de los medios, y con la presencia del vicario general de Valladolid, don Luis Argüello, aparte de los que han dirigido los 10 talleres, que han sido muy variados y muy participativos, y han sido pues unas jornadas, y son en nuestra diócesis de gran importancia, porque ayudan a crear un sentido de comunión eclesial, de formación en lo que es importante para luego el testimonio y el compromiso de los laicos, y han tenido el marco de una convivencia festiva, de unos momentos de oración y de una celebración digna de la Eucaristía de acción de gracias. Yo estoy muy contento por la celebración de estas 10º jornadas de formación pastoral. Y dentro de, digamos, de la programación pastoral, este año es un año especial. Cada año tiene evidentemente su afán y su acento. Y para la Iglesia, pues todo momento es importante, por supuesto. Pero este año, si cabe, y si se pudiera decir aún más, en nuestra diócesis y en esa comunión de la Iglesia universal, el año de la fe. Usted precisamente ha escrito una bonita carta pastoral que podemos mostrar aquí y que les recomendamos vivamente que lean a todas las personas que se hagan con este librito, y si no, que lo pidan en su parroquia o en el obispado, como nos dice don Vicente. Y por cierto, además, que todos los acontecimientos que el Santo Padre va a tener especialmente en Roma los vamos a retransmitir en directo en esta televisión, lo mismo que todos los acontecimientos que se vivan en nuestra diócesis, que van a ser muchos, como nos va a comentar don Vicente. Un aspecto de universalidad este año de la fe, que yo creo que es un retomar
formas, una adaptación, un cargar las pilas, un renovar la esperanza. Yo creo que puede haber muchos acentos, ¿no? Efectivamente, yo por eso he escrito esta carta pastoral titulada El año de la fe y la renovación de nuestra Iglesia diocesana. Y quiero que esta carta pastoral sea como el cuadro marco y el horizonte en que podamos encuadrar nuestra propia programación pastoral del curso 2012-2013. La carta pues recoge lo que es el sentido del año de la fe, que ha sido convocado, como dices muy bien y todos sabemos, por el Papa Benedicto XVI, para conmemorar precisamente los 50 años de la apertura de un gran acontecimiento eclesial, el más importante del siglo XX, cual fue el Concilio Vaticano II, que no ha pasado de moda, que tiene una actualidad permanente y cuyos textos conservan su esplendor, su belleza y su novedad. Precisamente profundizar en el concilio y relanzarlo es uno de los objetivos de este año de la fe, como ha querido el Santo Padre. Pero también el año de la fe coincide con otro acontecimiento eclesial, que es el 20º aniversario, los 20 años, de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y que fue uno de los frutos mejores del Concilio Vaticano II, y que fue pedido por los episcopados del mundo entero y participaron todas las conferencias episcopales. El catecismo recoge en síntesis la fe de la Iglesia, una fe que tiene que ser profesada, una fe que tiene que ser celebrada, una fe que tiene que ser vivida y una fe que tiene que ser rezada. Y el catecismo de la Iglesia Católica sirve de base para todos los catecismos locales y para toda la orientación de la catequesis en nuestras diócesis, en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. Pero por otra parte también nosotros, como Iglesia Diocesana de Santander, tenemos un acontecimiento singular, como es la Asamblea Diocesana de Laicos, que ha estado preparándose por una comisión muy activa, en la que ha estado presente de manera muy viva el delegado diocesano y de apostolado seglar, don Felipe Santamaría, por supuesto bajo la moderación y dirección del vicario general, el padre Manuel Herrero, y una comisión de laicos, de consagrados y de sacerdotes que han preparado muy bien esta asamblea. Se ha hecho una gran consulta a todo el pueblo de Dios que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena. Se han recogido aproximadamente casi unas 5.000 contestaciones a la consulta. Han expresado la mitad, más de 2.000, que tienen intención de inscribirse en los grupos y participar, porque ahora en este curso 2012-2013 nos corresponde desarrollar propiamente la Asamblea Diocesana de Laicos, con grupos de reflexión, luego con reuniones por vicarías, para acabar en una magna asamblea de todos los laicos en el mes de junio. Vamos a pedir la ayuda del Señor y la colaboración de todos los laicos y gentes de buena voluntad, aunque no se sientan muy vinculados a la Iglesia, para que participen en este gran acontecimiento de nuestra Iglesia diocesana. Por tanto, nuestra programación pastoral diocesana está inserta en dos grandes ejes. Uno, el año de la fe, y otro, nuestra Asamblea Diocesana de Laicos. Y Asamblea Diocesana, que precisamente en esto, don Vicente, ha tenido como previo una encuesta muy interesante, y yo repito, muy interesante, y voy a explicar el porqué, por el número de contestaciones recibidas. Bien, es verdad que en la Cantabria rural, personas mayores con más dificultad para contestar, aspecto absolutamente lógico, pues han recibido menos encuestas. Es algo absolutamente lógico e incluso previsible. Pero sí ha sorprendido gratamente que hay ganas de participar. Bueno, ahora hay que dar el otro paso. Claro. El otro paso, don Vicente, es que se pueda participar en grupos, y en este aspecto usted está incidiendo mucho, y creo que de forma lógica y con razón, en que es necesario ahora dar el siguiente paso, que las personas se apunten para participar, asistan y den unas ideas, porque muchas veces en la Iglesia decimos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿por qué no lo enfocamos de esta manera? Todo el mundo tiene soluciones, pero a la hora de aportar todo el mundo se calla. Y yo creo que esto es el momento también. Efectivamente, hemos preparado con gran ilusión y renovada esperanza esta Asamblea Diocesana de Laicos, de los seglares, que son mayoría en la Iglesia, para que ahora tengan voz, y voz que deriva de su propio bautismo, son ciudadanos de pleno derecho en la Iglesia.
¿Qué se va a hacer en esos grupos de reflexión, en las parroquias, en las comunidades religiosas, en otros espacios? Se va a reflexionar, se va a debatir, se va a orar y se van a hacer propuestas sobre la identidad de lo que es el laico, sobre su vocación y sobre su misión en la Iglesia y sobre todo en el mundo y en la sociedad, porque la vocación del laico se desarrolla sobre todo en el mundo, donde tiene que ser luz del mundo, sal de la tierra y fermento en medio de la sociedad. Por eso serán textos hermosos sobre los que debatir y hacer propuestas para que todo eso canalice y desemboque en una gran asamblea, como digo, a final de curso, en el mes de junio, y que recoja todo lo que ha sido el fruto y el trabajo de estos grupos. De ahí que, por supuesto, todo depende de la gracia de Dios. Sin Él no podemos nada, porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Pero también requiere nuestra colaboración, y por eso yo, como obispo y pastor, hago una llamada pues cálida, urgente, para que haya la mayor participación posible de todos los laicos. No hace falta que se sientan muy vinculados a la Iglesia, simplemente que tengan búsqueda de la verdad, que tengan inquietud y que quieran participar. Dentro de esta programación pastoral hay unos acentos que son preocupación continua de la Iglesia a nivel, sobre todo, de España y también, por supuesto, de la Iglesia diocesana. Y podríamos dos aspectos: la caridad, cúspide del cristianismo, y las vocaciones, tanto las vocaciones religiosas y el compromiso sacerdotal y también diaconal, que es una preocupación general de la Iglesia, pero también en particular. Y estos son dos temas. Por un lado, la crisis económica, que completaría el tema de la caridad, en la que la Iglesia está haciendo una labor de la que yo creo que todos nos debemos sentir contentos y orgullosos, aunque todo es mejorable, pero yo creo que la labor ahí está, reconocida por la sociedad en su conjunto. Y el tema de las vocaciones, que es un tema más complicado, más difícil, pero que también, desde luego, y con más renovadas fuerzas, hay que trabajar. Efectivamente, apuntas dos grandes preocupaciones de la Iglesia universal, de la Iglesia en España y concretamente de nuestra Iglesia diocesana de Santander. El tema de la respuesta que la Iglesia puede dar a la luz de la fe ante la crisis económica y social que padecemos, y también el tema de las vocaciones sacerdotales y, por supuesto, también a la vida consagrada. Por lo que se refiere al primer tema, creo que nuestra Iglesia, desde antes de la crisis y en el desarrollo de la crisis, creo que está dando una respuesta satisfactoria a la luz de la fe, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y estamos poniendo los recursos y los medios que tenemos en Cáritas diocesana, en las Cáritas parroquiales, las comunidades religiosas. Y además lo hacemos movidos por la fe, pero sin tener discriminación de personas y atendiendo a todos, de todo credo, raza, lengua y nación. Efectivamente, la crisis es algo que está golpeando a las familias. Hay mucha gente que está tirada, siguiendo la parábola del buen samaritano, en la cuneta del paro y del desempleo, y nosotros, siguiendo la parábola, tenemos que ser buenos samaritanos, que nos acerquemos a esas personas, a esas familias, a esos colectivos más vulnerables, y pongamos en sus heridas, en el cuerpo, en el alma, pues ese aceite del consuelo, del alivio, pero también el aceite de la esperanza. Y en este sentido, pues nosotros estamos con manos y corazón abiertos a ayudar. Es cierto que la Iglesia no tiene soluciones técnicas, políticas y económicas para la crisis, pero sí tiene una palabra que viene del Evangelio, sí que tiene una rica doctrina que ilumina las soluciones económicas para poner en el centro de la crisis a la persona y a la persona más vulnerable, y sí que sobre todo alienta con actitudes de responsabilidad, de esperanza y de solidaridad. Y yo creo que esto es una buena contribución por parte de la Iglesia al tema de la crisis económica desde la expresión de la caridad. Pero por otra parte está el tema que apuntabas de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Un tema que preocupa a la Iglesia porque estamos en una época de invierno vocacional o de sequía vocacional. Y la Iglesia será más fuerte cuando tenga mejores pastores y más numerosos, y cuando tenga más vocaciones a la vida consagrada que pertenecen a la riqueza y a la santidad de la Iglesia. Por eso mi preocupación desde que llegué a la diócesis, y lo sigue siendo ahora, es hacer una llamada a aquellos adolescentes, a aquellos jóvenes, a aquellas personas mayores que sientan la llamada del Señor, que no tengan miedo, que le digan con toda generosidad y alegría: aquí estoy.
y el Señor pues nos llama para un camino de felicidad, para un camino de dicha. Nunca la vocación al sacerdocio de la vida consagrada es una frustración o una merma de plenitud de la persona. Al contrario, es una vocación que realiza a toda la persona y que le da plenitud, le da sentido y le da alegría. No solo hay que pensar en lo que uno deja, a lo que uno renuncia, sino pensar en lo que uno abraza. Y abraza a la persona de Jesucristo. Solo Él tiene sentido para la vida, solo es el camino y solo Él, como dijo Pedro, tiene palabras de vida eterna. Solo Él da plenitud a nuestra vida. Y don Vicente, aunque el Señor, al hilo de los tiempos, nos irá dando las respuestas, como lo ha hecho y no ha abandonado nunca a su grey. Ahí tenemos la historia de la Iglesia y quizá a veces nos atemorizamos en exceso en esas respuestas. Pero nosotros tenemos que tener el arado. Él nos pone en el camino. Ese arado quizá no esté para poder luego tener los frutos en la familia, porque sin una familia cristiana no es posible tener vocaciones, o muy difícil, diríamos. Claro. Y quizá no debemos de empezar por este problema, el problema de la familia que existe, unido ahora al de la crisis económica, aunque también podemos ver esos signos positivos. Recientemente comentaba la esposa del embajador americano, y esta es una salida de que le asustaba que en España, le sorprendía, no le asustaba, que en España la crisis no hacía el daño que ellos pensaban por la cuestión de que la unidad de la familia servía de base. Bueno, eso es un ejemplo, que la familia es un tejido social fundamental, ya al margen de que desde el punto de vista cristiano para nosotros tenga una importancia, pero es que es del sentido natural. Y yo me pregunto, esa pastoral familiar, ¿cómo podemos acertar en ella? Porque es que ya sea la respuesta anterior al tema de las vocaciones, don Vicente. Efectivamente, la familia, como dicen los santos padres, y ha recogido muy bien el Concilio Vaticano II, es la iglesia doméstica. Es la primera iglesia, la familia. La familia que escucha la palabra de Dios, que celebra la fe y que se abre al compromiso y al testimonio de la caridad. Si la familia está sana, la sociedad estará sana y, por supuesto, la iglesia también estará sana, porque se potencian mutuamente iglesia y familia. Y en el tema de las vocaciones es un factor clave. Todos somos responsables de las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. El obispo, los sacerdotes, los religiosos y los laicos, sobre todo la familia. Por eso insistir en la familia es importante. Cuando un chico o joven manifieste deseos de seguir a Jesús por el camino del sacerdocio o por la vida religiosa, que no pongan freno, que no crean que es perder a un hijo o a una hija. Al contrario, es ganarlo, lo ganan de otra forma, porque el Señor no se deja vencer en generosidad y cuando pide un hijo para la familia, Él se las ingenia para darle satisfacción a esa familia. Pero junto con el papel de la familia, que es sustancial, hace falta también los que educamos en la fe, los sacerdotes, porque están cerca de los muchachos, de los jóvenes, en la catequesis, en las parroquias, y hay que hacer propuestas directas para la llamada vocacional. No tengamos miedo a coartar la libertad de un joven por proponerle el proyecto vocacional, porque la vocación potencia también esa libertad. Y además nosotros tenemos que ser los primeros testigos, con nuestro testimonio de vida, de la belleza de la vocación sacerdotal o consagrada. Y luego están todos los educadores también, profesores de religión, catequistas, los que están en los grupos, pues tienen que atender a esta preocupación de la Iglesia, que es la pastoral vocacional. Y todos los que trabajan con jóvenes, la pastoral juvenil, universitaria, es una cantera para que puedan surgir de ahí vocaciones. De ahí que tenemos que crear una cultura de la vocación en toda nuestra diócesis para que puedan germinar semillas y puedan cultivarse en nuestro seminario diocesano de Montecorbán y en otros lugares y en otros espacios. No quisiéramos acabar esta entrevista sin preguntarle de un tema que el Santo Padre sabemos que tiene mucho interés, lo ha dicho, y que se va a comenzar en próximos días, que es el sínodo de obispos en Roma. ¿Qué espera usted de ese sínodo? ¿Qué temas? Y explica también a nuestros televidentes qué es un sínodo. Porque... Sí, un sínodo es una reunión de obispos presididos por el Papa, donde tratan tema importante para la Iglesia universal. Este año el Papa ha convocado un sínodo que se celebrará el próximo mes de octubre en Roma, de los días 7 al 28, y va a tratar el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Efectivamente, la nueva evangelización es una llamada que ya realizó el Concilio
La siguió sobre todo Pablo VI con ese documento tan clarificador que fue Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio. La ha propuesto con distintos acentos el beato Papa Juan Pablo II y la ha retomado y la está relanzando el Papa Benedicto XVI. La nueva evangelización es la tarea de la Iglesia hoy. Siempre la Iglesia está para evangelizar y esa es su dicha y vocación. Pero los contextos sociales donde hay que anunciar el Evangelio cambian. No es lo mismo la Europa de comienzos del siglo XXI que la Europa de mediados del siglo XX, o Asia, o África, o América. Pero en Europa hace falta una nueva evangelización, que sea nueva en el ardor, en el entusiasmo, que sea nueva en los métodos, porque hay que cambiar también la metodología del anuncio del Evangelio, y que sea nueva en la expresión, para que la fe tenga expresión en la cultura, en la ciencia, en todas las expresiones del hombre. Y en este sentido, la nueva evangelización es un camino necesario para transmitir la fe a las futuras generaciones. Y de ahí la importancia también que pueda tener la familia en la transmisión de la fe y la participación de la familia en la nueva evangelización. Pero también toda la vida consagrada, todos los religiosos y también los sacerdotes y también los laicos. De ahí que nosotros, con la programación pastoral del curso 2012-2013 y con esta carta pastoral que yo he escrito, el año de la fe y la renovación de nuestra Iglesia diocesana, estamos en esta onda, en este ambiente de nueva evangelización. Por eso, lo que salga del sínodo de obispos, que es esa asamblea de obispos representantes del mundo entero, de España van a participar 3 obispos en nombres de la Conferencia Episcopal, pero también ha designado directamente el Papa al Cardenal de Barcelona, y luego hay también expertos que participan en esa magna asamblea llamada Sínodo de Obispos. Esperamos luego los frutos de un documento que suele publicar el Papa para la Iglesia Universal. Estamos acabando ya esta entrevista con don Vicente y bueno, queremos preguntarle también, y ya un poquito más relajado, bueno, ¿qué tal está? Que, bueno, le vemos por el aspecto que está fenomenal. Este verano nos dio un pequeño susto, además un poco gafe en el sentido que fue en el mismo sitio que hace 4 o 5 años, pero que afortunadamente fue una bajada de tensión debido al calor. Pues bueno, nada más que nos queda por nuestra parte decirle a don Vicente que le agradecemos siempre la atención y el cariño que tiene con Popular Televisión, que no hay acto en el que usted no está, que no nos salude. Estamos al servicio de la Iglesia, al servicio de la diócesis, estaremos acompañándole en todos los acontecimientos eclesiásticos de que se presentan en los próximos meses y que son muy importantes porque es nuestro sentido, el sentido de esta televisión. En primer lugar, el servicio a la Iglesia, y seguir servicio a la Iglesia, por supuesto, diocesana. Muchísimas gracias, don Vicente, por haber estado aquí con nosotros. También muchísimas gracias en nombre de todo el personal y colaboradores de Popular Televisión por sus desvelos con esta casa. Yo estoy también muy contento y agradecido por todo lo que es Popular Televisión en nuestra diócesis y en Cantabria. Te quiero dar las gracias a ti, Gervasio, como director, y a todo el equipo de personas que trabajan en esta casa tan querida para mí de Popular Televisión. Y quiero agradecer de modo especial también a la directora y a todo el equipo del programa Caminando, que es Iglesia, que acerca las noticias de la Iglesia Universal, de nuestra Iglesia diocesana, testimonios de vida de tantos laicos, de tantos sacerdotes, de tantos consagrados. Así que para toda esta casa de Popular Televisión en Cantabria, mi felicitación cordial, mi bendición sincera, mi apoyo y mi aliento. Buenas noches para todos.